La historia de hoy tiene locación en la vieja Inglaterra, precisamente en la parte rural de aquel país, de la ballena, como le decían. Ustedes saben que antiguamente se acostumbraba en algunos pueblos de aquel lugar que las casas tengan una campana en la parte alta con una soga que llegaba al piso. Y eso se había planificado así porque era una manera que tenían los habitantes de avisarle a sus vecinos que necesitaban ayuda. Ayuda no ayuda para correr un mueble, ayuda de auxilio, alguien que los rescate por algún motivo. Entonces cada casa tenía una campana que llegaba hasta el piso. Cada vez que sonaba una campana, todos los vecinos acudían a esa casa al rescate de aquella persona que tenga algún problema. En una de esas casas vivía un juez que tenía fama de malvado, y digo fama, en realidad era concreta. Se decía que condenaba a muerte a cualquiera que se le cruce. Si te tocaba ese juez, lo más probable es que termines colgado. Era tanta su fascinación por condenar a muerte a la gente que el tipo había hecho una horca con la soga de esa campana. Entonces cada vez que sonaba la campana en la casa del juez, no era un pedido de ayuda. Por lo menos no era un pedido de ayuda del juez. Quizás sí un pedido de ayuda de aquellos condenados que terminaban colgados ahí. Sonaba la campana en la casa del juez, alguien más había sido condenado a muerte. El juez era muy malvado. Y cuando se retiró, era tanta su crueldad y era tan enfermo el tipo, que hizo pintar un cuadro de él sentado en su sillón y lo colgó arriba de la chimenea. Y al lado suyo hizo entrar la soga con la horca y la colgó al lado de su cuadro para que esté él en su lugar favorito, que era su sillón, sonriente, y al lado su objeto favorito, la horca, que seguía conectada a la campana. Pasaron los años y el viejo ese terminó partiendo para otros mundos, y la casa quedó ahí abandonada. Ningún vecino de aquel poblado quería o intentaba meterse en ese lugar porque se había empezado a correr algún rumor de que, imagínate lo malo que era ese viejo, si uno se metía en su casa, lo que podría llegar a ser el espíritu de aquel tipo. Entonces los vecinos directamente dejaron la casa olvidada y trataban de no acercarse. Pero un día llegó un joven estudiante, que buscaba un lugar tranquilo, alejado, para estudiar la matemática, para leer sin que nadie lo perturbe, sin que los ruidos de la ciudad lo molesten, para sentarse en su soledad y leer y estudiar. Así que comenzó a averiguar en el pueblo y le dijeron, bueno, mira, la única casa que está libre es la casa del juez. Pero no te recomendamos que vayas a vivir ahí. Aquel joven, obviamente un hombre de ciencia, no le importaba y no creía en ninguna de las estupideces que decía la gente del pueblo, así que se contactó con la familia del juez, que no quería saber absolutamente nada de ese tipo. Le dijeron, sí, anda a vivir ahí por 2 mangos. Anda a vivir a esa casa. Así que allí fueron, le dieron la llave y el muchacho, matemático, se dispuso a vivir en aquel lugar. Sentado en el sillón, pasaba las tardes leyendo sus libros, haciendo sus cálculos, al frente de la chimenea. Al principio había un ruido que lo molestaba. Era un chillido constante de las ratas. La casa estaba invadida de ratas, entre las paredes, los techos, los pisos.
Pero la verdad que al estudiante mucho no le importaba porque al pasar los días se empezó a acostumbrar a ese chillido y terminó siendo como un ruido blanco. ¿Viste cuando en un punto hay un sonido que está todo el tiempo y que te acostumbras, incluso hasta te da sueño? En eso estaba, ¿no? Él se sentaba y escuchaba a las ratas mientras leía y tomaba su té. Pero una tarde, un silencio profundo lo sorprendió. Casi como si alguien apagara a las ratas, se callaron todas inmediatamente. Ese silencio lo aturdió y le llamó la atención y empezó a buscar en el lugar de dónde venía ese silencio. No lo encontraba. Miraba por todos lados y no lo encontraba. Su mirada lo llevó a la parte de arriba del cuadro, donde vio una rata gigante, como si fuera la reina de todas las ratas, que lo miraba con los dientes afuera y toda la jeta babeante, la cola peluda, toda sucia, y le gruñía de ahí arriba del cuadro, parada arriba del cuadro del viejo juez, que estaba sonriente ahí. El joven estudiante se asustó, pero lo primero que hizo fue agarrar un cenicero y revoleárselo a la rata para que se vaya. Pero no hizo ni medio centímetro para atrás la rata. Lo miró fijamente y le siguió gruñendo por unos minutos, el tipo congelado sin saber qué carajo hacer. Y cuando la rata vio que él estaba lo suficientemente cagado, hizo 2 pasos para atrás y se volvió a meter en el hueco de donde salió. A los pocos minutos, de nuevo el chillido de todas las ratitas. Eso lo tranquilizó, porque interpretó que esa rata grande se había ido. Por eso el silencio de las ratitas, ¿no? El miedo de aquel bicho gigante. Los días pasaron y el joven se olvidó de esta situación. No volvió a aparecer la rata grande, así que se quedó ahí tranquilo. Pero nuevamente una tarde, el silencio se hizo dueño del lugar. Pero esta vez él sabía cuál era el motivo. Él sabía dónde mirar. Y cuando enfoca su mirada por encima del cuadro del juez, la rata gigante ahí estaba de nuevo mostrándole los dientes. Pero ya estaba preparado aquel estudiante que manoteó el hierro ese que usan para correr las brasas y los leños que tenía en la chimenea. Y con ese hierro se lo lanzó como si fuera una jabalina para ensartar a la rata. Pero no por algo, era la reina del lugar. La rata ágilmente esquivó esa lanza y se trepó a la soga de la horca que estaba ahí. Y como en una demostración de poder empezó a masticar la gruesa soga como diciendo: si puedo cortar esto, te puedo cortar el cuello. Partió la soga a la mitad y cayó la horca al piso. Le dio una última mirada al joven, la rata, y se dispuso a seguir camino de la soga hacia arriba, mientras él la miraba para ver dónde se escondía. La perdió de vista y su mirada lo lleva de nuevo al cuadro del juez. Pero se encontró que el juez no estaba ahí. Había una silueta blanca en el cuadro y una risa en su espalda. Cuando se da vuelta, el viejo juez sostenía en sus manos las 2 puntas de la soga, la horca y el otro trozo, unidas por un nudo, y lo estiraba como diciendo: mirá lo firme que dejé esto. Las campanas sonaron. Los vecinos acudieron al rescate de aquel joven y lo encontraron ahí colgado frente al cuadro del juez, que lo miraba sonriente, disfrutando del espectáculo.